En el anterior vídeo explicativo explicábamos las diferencias entre artículos determinados e indeterminados y los adjetivos y determinantes posesivos. Recordad que todo esto ya lo vimos en el apartado anterior. Seguimos ahora explicando otros determinantes y pronombres. Hay muchos. Nos centramos en esta ocasión en los determinantes adjetivos y pronombres demostrativos y en los indefinidos. Vamos a empezar por los demostrativos. Si habéis leído bien toda esta página, los demostrativos son palabras, son elementos que señalan, fijaos, lo indica aquí, que señalan la distancia que existe entre el sustantivo, es decir, el objeto, la idea, y el hablante y el oyente. Dependiendo de la distancia a la que se encuentren tanto el sustantivo, el objeto, como el hablante o el oyente, hablamos de tres tipos de formas de entender los demostrativos. Tres tipos de demostrativos. Los demostrativos de proximidad, es decir, los que están cerca, el objeto está cerca del hablante o del oyente. Los que expresan distancia media, es decir, el objeto está a media distancia entre el hablante o el oyente, y luego los que están más alejados, el objeto, la idea o el sustantivo al que nos refiramos está muy alejado, está muy lejos del hablante o del oyente. Y además son categorías variables. Recordad que siempre insistimos mucho, se tratan de categorías variables, quiere decir que estas categorías pueden indicar género y número. Por lo tanto, es importante que siempre los concordemos, los hagamos eh, concordar con el sustantivo al que se refieren, ¿vale? Es importante que tengamos presente esto. Por lo tanto, como decíamos, importante hacer categorías variables que distingamos siempre entre singular o plural, ¿vale? Importante, son categorías variables, no lo olvidéis, género y número. Aquí tenéis los demostrativos dependiendo de si están cerca, media distancia o lejos. Los conocéis perfectamente. Este, esta, ese, esa, aquel, aquella, o en plural, estos, estas, esos, esas y aquellos. Ya sabemos qué son los demostrativos, es decir, son palabras que sirven para marcar la distancia entre el objeto y el hablante o el oyente. Ahora es importante que tengamos presente que dependiendo de dónde coloquemos los demostrativos en la oración, van a realizar una función u otra, es decir, se van a dedicar a ser una u otra categoría. Nos ocurría exactamente lo mismo con los posesivos. Recordad que los posesivos los analizábamos como determinantes si los colocábamos delante del sustantivo. Sin embargo, si los colocábamos detrás del sustantivo, los denominábamos y los analizábamos como adjetivos. Pues lo mismo ocurre en el caso de los demostrativos. Los demostrativos pueden funcionar, pueden tener tres funciones distintas según donde los coloquemos. Si los colocamos delante del sustantivo, si preceden, serán determinantes. Si los colocamos detrás del sustantivo, serán adjetivos, es decir, pospuestos al sustantivo. Fijaos los ejemplos. Este ejercicio es fácil. Como lo hemos colocado delante del sustantivo, es o funciona de determinante. Sin embargo, fijémonos aquí, aquel lo hemos colocado detrás del sustantivo, por lo tanto, en este caso, no tenemos un determinante, sino un adjetivo demostrativo. Es decir, son demostrativos, pero si se coloca delante va a ser determinante demostrativo, si se coloca detrás va a ser adjetivo demostrativo. Y luego tenemos, fijaos, los pronombres demostrativos. Recordad, cuando hablamos de los posesivos no nombramos en ningún momento a los pronombres posesivos. Los pronombres posesivos no existen. Los posesivos o son determinantes o son adjetivos. Sin embargo, en los demostrativos sí existe una tercera categoría. Además de determinantes, si se colocan delante, o de adjetivos, si se colocan detrás, también existen los pronombres. Los pronombres son una categoría, como sabéis, especial. Nosotros de momento hemos repasado solamente los pronombres personales, la serie tónica y la serie átona. Recordad del vídeo explicativo anterior. Pues también ahora tenemos que destacar otro nuevo tipo de pronombre, los demostrativos. Los demostrativos solamente pueden ser pronombres cuando funcionan en su forma neutra, es decir, que solamente vamos a encontrar tres pronombres demostrativos, que son, como veis aquí, eso y aquello. Esto, eso y aquello son los únicos tres pronombres demostrativos.
Y atención a esto. Fijaos, de momento no habíamos hablado nunca en clase de este tipo de género. También existe el género neutro. El género neutro es un género que afecta a muy pocas palabras en nuestra lengua, muy pocas, 8 o 9 palabras solamente, de entre las cuales estos tres pronombres demostrativos. Por cierto, también el neutro solamente en español se da en palabras en singular, es decir, no existe el neutro en plural, solo en singular. Y ya digo, muy pocas palabras pertenecen al género neutro, de entre las cuales estos tres tipos de pronombres, los pronombres demostrativos, esto, eso y aquello. Bien, y pasamos ahora a los indefinidos. Mirad, los indefinidos son una categoría muy extensa. Hay muchísimas palabras que forman parte de esta categoría de indefinidos. Lo primero que hay que decir es que los indefinidos forman parte de una gran familia que se denominan cuantificadores. Cuantificadores quiere decir palabra que expresa cantidad. Es decir, que en nuestra lengua cualquier palabra que exprese cantidad es un cuantificador. Lo que ocurre es que podemos encontrarnos con palabras que expresan cantidad exacta. Pensemos, por ejemplo, en 3 o en 1000. En estos casos estamos hablando de cuantificadores numerales, que veremos más adelante. Cuantificadores numerales quieren decir cuantificadores que expresan cantidad exacta. 3, 1000 son cantidades exactas. Sin embargo, tenemos muchísimas palabras que también expresan cantidad, pero que no son cuantificadores numerales, porque no expresan cantidad exacta, sino inexacta. Es decir, hablamos de cantidad, pero no sabemos cuánto. Fijaos, en este caso concreto nos referimos a los indefinidos. Los indefinidos son cuantificadores que expresan cantidades inexactas. Por ejemplo, si yo hablo de poco, estoy hablando de una cantidad, pero no sé cuánto. Si yo hablo de muchas, por ejemplo, hablo de cantidad, pero no digo exactamente qué cantidad es. A diferencia de 3 y 1000, que serían numerales, poco y muchas, por ejemplo, son cuantificadores también, pertenecen a la misma familia, pero son de otro tipo, porque estos dicen cantidad exacta y estos cantidad inexacta. Por esto estos son numerales y estos son indefinidos. De todo esto deducimos que los indefinidos son cuantificadores que indican cantidad inexacta. Bien, al igual que los demostrativos, los indefinidos también pertenecen a una categoría variable. ¿Por qué? Pues porque los indefinidos, cuando nosotros los hagamos acompañar de sustantivos, siempre van a acompañar a su sustantivo indicando género y número. Por lo tanto, cuando los indefinidos sean determinantes o cuando sean pronombres, o incluso cuando sean adjetivos, que a veces también pueden aparecer pospuestos, es decir, detrás del sustantivo, también van a concordar, van a coincidir en género y número con el sustantivo al que acompañen. Bien, lo mismo, fijaos, lo mismo que hemos dicho para los demostrativos y para los posesivos nos sirve para los indefinidos. Los indefinidos pueden funcionar como determinantes o pueden funcionar como pronombres o incluso como adjetivos, aunque no aparezcan aquí, ¿vale? Determinantes, si aparecen delante del sustantivo, fijaos aquí, he comprado bastantes libros. ¿Por qué este determinante? ¿Por qué bastante determinante? Porque está delante del libro. Los pronombres, ya hemos explicado muchas veces, los pronombres no pueden ir al lado de los sustantivos, porque los pronombres son los sustitutos de los sustantivos. No tiene sentido que yo ponga un sustantivo y un pronombre juntos, no tiene sentido. Por lo tanto, los pronombres son palabras que sustituyen, que se relacionan, ¿vale? De aquí que en el caso no ha llegado nadie esté ante un pronombre. Estoy hablando de una palabra que indica cantidad inexacta. No sé exactamente cuántas personas tienen que llegar. Nadie, ninguna persona. Nadie es un pronombre porque está sustituyendo a ninguna persona. Nada, ninguna cosa. Son ejemplos de pronombre porque, fijaos, no están al lado de un sustantivo. Están sustituyendo al sustantivo. De ahí que sean pronombres.